Bienvenidos a Susurros Oscuros, el canal donde los miedos más profundos se vuelven realidad y los secretos más oscuros se desentrañan. En el episodio de hoy, nos adentramos en las sombras que envuelven la escalofriante historia de la casa de Amityville, un lugar donde lo inexplicable, lo sobrenatural y lo macabro se entrelazan en un baile eterno de horror. Sumérgete con nosotros en los misterios que rodean la mansión de los susurros, donde las paredes susurran historias de muerte, desesperación y maldiciones que desafían la comprensión humana. Descubre cómo esta casa, alguna vez símbolo de prosperidad, se convirtió en el hogar de un mal antiguo e inimaginable. Atrévete a explorar los oscuros pasillos donde los ecos de los asesinatos brutales aún resuenan en el aire, y presencia como las almas atrapadas entre este mundo y el siguiente luchan por encontrar la paz en medio de la angustia y el sufrimiento. En Susurros Oscuros, nos adentramos en los rincones más profundos de la oscuridad para desvelar las verdades ocultas y enfrentarnos a nuestros miedos más profundos. Así que apaga las luces, abraza el silencio y acompáñanos mientras destapamos los secretos que yacen en el corazón de la aterradora mansión de Amityville. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo susurro oscuro. Y ahora, prepárate para ser testigo de la inquietante historia de la casa de Amityville. En una pequeña y apacible localidad de Long Island, Nueva York, se erguía majestuosa la antigua mansión de los susurros. La edificación, en sus días de gloria, había sido un símbolo de la grandeza y riqueza de la familia Amityville. Sin embargo, ahora se mostraba envejecida, con sus ventanas rotas y paredes carcomidas por el tiempo. El protagonista, un joven llamado Daniel, había decidido mudarse a la casa tras descubrir que era heredero de la propiedad. Aunque Daniel se sentía atraído por la idea de poseer su propio hogar, había algo en la mansión que lo inquietaba. Aún así, decidió tomar la oportunidad y mudarse con su familia. El primer día en la mansión, Daniel y su familia se entregaron a la tarea de limpiar y restaurar la propiedad. Mientras trabajaban, Daniel sintió que las paredes guardaban secretos y que los susurros del pasado todavía resonaban en los oscuros pasillos de la casa. Con cada habitación que limpiaban, el aire se volvía más pesado y los miembros de la familia comenzaban a experimentar extrañas sensaciones. Los días pasaban, y a medida que la mansión cobraba vida, los fenómenos paranormales se hacían cada vez más intensos. Daniel comenzó a sentir una presencia opresiva que lo seguía por toda la casa, haciendo que su objetivo de convertir la mansión en un hogar feliz y seguro se volviera cada vez más difícil. Sin embargo, estaba decidido a descubrir qué estaba ocurriendo y poner fin a la maldición que acechaba a su familia. En una noche de tormenta, la mansión se vio envuelta en un ambiente aún más siniestro. Daniel, en un intento desesperado por proteger a su familia, decidió adentrarse en el sótano de la casa, donde había escuchado rumores de que se encontraba el origen del mal. Descendiendo por la oscuridad, Daniel sintió que los escalofríos recorrían su espalda mientras el aire se volvía cada vez más frío y húmedo. Allí, en las profundidades del sótano, Daniel encontró una antigua habitación oculta tras una pared de piedra. Con un esfuerzo sobrehumano, logró abrir la entrada y se adentró en la estancia. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, pero en el centro de la habitación, sobre un pedestal de mármol, reposaba un antiguo libro encuadernado en piel. Daniel, sabiendo que en ese libro se encontraba la clave para liberar a su familia de la maldición, comenzó a leer sus páginas. El texto estaba escrito en un lenguaje antiguo y desconocido, pero de alguna manera, Daniel pudo comprender su significado. La historia del libro revelaba que la mansión había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena y que los espíritus de los difuntos habían sido desatados por un ritual oscuro llevado a cabo por uno de sus antepasados. El libro también contenía instrucciones sobre cómo apaciguar a los espíritus. Enriqueciendo la historia de la mansión de los susurros, Daniel descubrió que, años después de la construcción de la casa sobre el antiguo cementerio indígena, la propiedad fue adquirida por la familia de Feo. Esta familia parecía tener una vida normal, pero había una oscuridad oculta en su interior. Ronald D. Feo Jr., el hijo mayor, era un joven conflictivo y atribulado que parecía estar en constante lucha con sus demonios internos.
el 19 de agosto de 2021, algo cambió en Ronald y fue consumido por la ira. Aquella fatídica noche, recorrió los pasillos de la casa de Amityville con un rifle en mano y asesinó a sus padres y a 4 de sus hermanos mientras dormían. La brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad y dejó una mancha indeleble en la historia de la mansión. Mientras Daniel continuaba leyendo el libro, se adentró en la leyenda más inquietante de lo que pudo haber sucedido esa noche. Se decía que Ronald, consumido por la oscuridad que habitaba en la casa, había sido poseído por un ente maligno y vengativo. Este ser, alimentado por la ira y el sufrimiento de los espíritus desatados por el ritual de los antepasados de Daniel, había orquestado los terribles acontecimientos de esa noche. Daniel, al comprender la verdadera magnitud del horror que se había desatado en la mansión, supo que debía enfrentarse al ente maligno y poner fin a la maldición. Siguiendo las instrucciones del libro, Daniel llevó a cabo un elaborado ritual que implicaba encender velas en los puntos cardinales de la casa, recitar palabras sagradas y ofrecer un sacrificio simbólico a los espíritus ofendidos. Mientras Daniel ejecutaba el ritual, las sombras de la casa parecían cobrar vida, y los susurros de los espíritus se intensificaban. La mansión temblaba, como si estuviera siendo sacudida por un terremoto, y las paredes crujían a su alrededor. Daniel, con el corazón palpitante y el sudor frío en su frente, continuó recitando las palabras sagradas con la esperanza de que el ritual funcionara. Finalmente, en un estallido de luz y energía, el ente maligno fue expulsado de la casa y los espíritus de los muertos encontraron la paz. La mansión, liberada de la oscuridad que la había consumido, volvió a ser un lugar acogedor y lleno de vida. A pesar de haber enfrentado el horror y haber triunfado sobre el mal, Daniel y su familia no pudieron olvidar lo que habían experimentado en la mansión de los susurros. Decidieron vender la propiedad y mudarse a un lugar donde pudieran comenzar de nuevo y dejar atrás los recuerdos dolorosos. A lo largo de los años, la casa de Amityville ha sido objeto de fascinación y temor para aquellos que han escuchado las historias sobre sus oscuros secretos y fenómenos paranormales. A pesar de la inquietante reputación de la mansión, numerosos turistas y curiosos han acudido a la propiedad, algunos de los cuales han experimentado encuentros sobrenaturales que los han dejado marcados para siempre. Uno de los fenómenos más comunes reportados por los visitantes es la aparición de figuras oscuras y sombras inexplicables. Estas presencias parecen moverse por la casa y sus alrededores, desapareciendo tan rápidamente como aparecen. Muchos turistas han afirmado sentir una sensación de malestar y opresión al presenciar estas figuras, como si las entidades estuvieran cargadas de una energía negativa y malévola. Además de las apariciones, algunos visitantes han reportado escuchar susurros y voces inexplicables en diferentes partes de la casa. Estos sonidos, que a menudo parecen provenir de las paredes o de rincones vacíos, han sido descritos como murmullos ininteligibles, gritos distantes y risas siniestras. En algunos casos, los turistas han reportado escuchar sus nombres susurrados por voces desconocidas, dejándolos con una sensación de terror y vulnerabilidad. Los objetos que se mueven por sí solos también han sido un fenómeno frecuentemente reportado en la casa de Amityville. Los visitantes han sido testigos de cómo puertas y ventanas se abren y cierran sin explicación, y objetos personales desaparecen para luego reaparecer en lugares extraños e inesperados. Estos sucesos han llevado a muchos a creer que la mansión está habitada por espíritus traviesos o maliciosos que buscan asustar o intimidar a aquellos que se aventuran en su territorio. La sensación de ser observado es otra experiencia común entre los turistas que visitan la casa de Amityville. Muchos han afirmado sentir una presencia invisible que los sigue mientras recorren las habitaciones y pasillos de la mansión. Esta sensación de vigilancia constante ha provocado que algunos visitantes se sientan tan incómodos que han optado por abandonar la casa antes de terminar su recorrido. Un fenómeno menos frecuente, pero igualmente aterrador, es el de las apariciones fantasmales. Algunos visitantes han afirmado ver figuras translúcidas y etéreas que se desplazan por la casa, a menudo en áreas donde se sabe que ocurrieron eventos trágicos o violentos. Estas apariciones,
que parecen estar atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento y angustia, han dejado a muchos turistas con una profunda sensación de tristeza y compasión por las almas atormentadas que habitan la mansión. La historia de la casa de Amityville, ahora conocida como la Mansión de los Susurros, se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación. Aunque la maldición había sido rota, la casa nunca volvió a ser habitada. Hemos llegado al final de nuestro inquietante recorrido por los oscuros secretos de la casa de Amityville, un lugar donde lo inexplicable y lo sobrenatural han dejado cicatrices imborrables en el tejido de la realidad. La historia de la Mansión de los Susurros, con sus maldiciones, tragedias y espíritus en pena, nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que se esconden en las sombras. A medida que dejamos atrás los pasillos sombríos y las habitaciones cargadas de desesperación, nos llevamos con nosotros la inquietante verdad de que el mal puede habitar en los lugares más inesperados y tomar formas que desafían nuestra imaginación. Gracias por acompañarnos en este escalofriante viaje en susurros oscuros. Recuerda que, cuando apagues las luces y te sumerjas en el silencio, los susurros del pasado y las sombras de lo desconocido pueden acechar en cada rincón. Así que mantén tus ojos bien abiertos y tus oídos alerta, porque nunca sabes qué misterios se esconden en la oscuridad. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de futuras exploraciones en el mundo de lo sobrenatural, lo misterioso y lo macabro. Aquí, en Susurros Oscuros, siempre estamos dispuestos a enfrentar nuestros miedos y a adentrarnos en los abismos más profundos de la oscuridad. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido. Que las sombras os protejan y los susurros oscuros os guíen en vuestras pesadillas.